Hola, soy Jason Albert Vaca Lozano, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy les voy a hablar sobre el concepto de la cultura según el ámbito de la antropología. Pues la cultura es un todo complejo que incluye el conocimiento de las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre, según Taylor. También se puede ver, se puede considerar a la cultura como el comportamiento observado de los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social o político o físico determinado. Esto lo dicen los materialistas. Y los mentalistas consideran que la cultura es una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de los objetos materiales. Estas dos perspectivas que nos dicen que la cultura simplemente es el comportamiento, pero la diferencia es que los materialistas consideran los objetos materiales hacen que un grupo se adapte y forme su comportamiento, y para los mentalistas ese comportamiento es lo que hace que haya una fabricación de los objetos materiales. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Ya lo había dicho antes, según es un complejo que incluye las ciencias del arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre, pero también hacia la necesidad de adaptar un término que diferencie al hombre y sus comportamientos de los demás seres vivos. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Hay varios enfoques. Está el enfoque unilineal. La existencia de diferencias entre las culturas debe explicarse e interpretarse como grados o fases del desarrollo o evolución de las mismas. Está el enfoque disfuncionista. Al producirse un contacto entre dos culturas se establece un intercambio de rasgos asociados que pasan a formar parte de la cultura que los ha tomado en calidad de préstamo. ¿Qué quiere decir ese préstamo? O sea, cuando se mezclan las dos culturas, una toma lo que más le gusta de la otra y así formar una nueva. Está el histórico. No existe una cultura general o global. Cada cultura sigue un cambio único y particular, y para entenderla hay que estudiarla por separado. Está el enfoque funcionalista. Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el desequilibrio y el cambio. Existe una interconexión entre cultura y sociedad. El fin de la cultura es que la vida social funcione. Está el enfoque estructuralista. El conocimiento de una sociedad depende en gran medida de las estructuras mentales de los individuos de esa sociedad. Está el enfoque interpretativo. La cultura es pública porque la significación lo es en esas diversas maneras o modos de expresarla y no en una sola forma. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan en su propia cultura. El hombre es el único que tiene la capacidad de crear cultura. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Esculturación. Son los procesos que desarrolla una persona a medida que se integra a una sociedad y a una cultura a las cuales se encuentra en contacto. Relativismo cultural. Expresa en las culturas la idea que las creencias y prácticas de otros comprenden mejor a la luz de las culturas específicas en las que se les encuentra. Esta idea se relaciona con el grado en que, según se sostiene, el comportamiento humano está culturalmente determinado. Etnocentrismo es la tendencia a convertir nuestro modelo cultural en el centro y eje desde el cual se analiza y se juzga a los demás, a los pueblos y a las culturas diferentes. La actitud etnocentrista considera la cultura propia, en conjunto, como superior a las otras y exporta los propios comportamientos étnicos como criterios objetivos para analizar y juzgar y proceder de las personas con cosmovisiones. ¿Qué podemos concluir? Que la cultura es importante porque a través de este puedo determinar muchas características del individuo, haciendo más práctico el estudio de sus costumbres. Otra conclusión, que el hombre es el único ser vivo que crea cultura. Y la otra sería que cada cultura es única
por eso se debe estudiar por separado. Bueno, muchas gracias.